Bien, sí. También porque yo los veo muy al principio. Bueno. Sí, pero bueno, soy Pedro y soy el mismo que conocisteis, pero un poco más viejo. Y ya está. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Ahora el día 12 ha hecho 13 años. ¿Y dónde tienes tu actividad? Pues ahora reparto mi actividad Apóstol. en dos sitios, en la parroquia de la Resurrección del Señor, que ahora estamos de cambio de párroco precisamente, y en Cáritas, a través de Cedia y de la Casa de Acogida. Explica qué es Cedia. Sí, le voy a contar un poquito ahora también en la charla. En Cáritas tienen siempre unas siglas que solo las conocen ellos. Cedia es centro de día. Es un centro que alguna habéis podido conocer si habéis hecho, bueno, o conocéis cuando hagáis el año pastoral, el día que os toque conmigo, la acogida es un centro de emergencia, de personas que viven en la calle, de que están en la calle, y de emergencia a los que se ven más vulnerables, y si hay sitio, porque eso es una cosa, pues se les acoge. Un máximo de, lo normal son 2 semanas, 2-3 semanas. Porque no hay sitio para más, porque hay gente en la calle siempre. Entonces, eso, pues que cojan un poco de aire, que se duchen, que arreglen un papel, que hagan algún currículum, que hagan, por lo menos que respiren un poco y cojan fuerzas, ¿no? Alguno, verdad, que extiende su estancia, porque dejarlo en la calle otra vez sería casi tirarlo a los leones, y extiende a lo mejor hay personas que pueden llegar a estar 2 meses, casi 3 meses, pero dejaría de cumplir su función si al final la gente se quedara ahí de forma permanente, porque ya no entraría nadie más. Y luego la casa de acogida es otro proyecto ya más a largo plazo, que está en Plaza Líptica, y ahí ya las personas están en torno a año y medio. ¿De Cáritas? De Cáritas, sí. Allá forman una familia, una comunidad, es un piso en el que tiene varias plantas, y ya viven como si fuera una familia todos, y ya pueden estar entre año y medio allí ya les da más tiempo para rehacer sus vidas y, ¿vale? Ahora contar un poquito de eso también, ¿vale? Así es que nada, bueno, Javier, ¿cuál era el tema? Casi lo podemos dar Javier y yo juntos, ¿no? Pero bueno, va a ser, imagino que será también una continuidad. Bueno, el tema yo creo que tenía que ver con la palabra de Dios, porque estáis en este ciclo trienal, ¿no? Estáis viendo ahora el tema de la palabra, y muy enfocado a dos temas, la evangelización y la conversión pastoral de la iglesia. Son como dos asuntos que tienen que ir de la mano y sin los cuales pues se queda cojo nuestro ministerio de la palabra, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de verlo a través de algún ejemplo. Me apoyé también en el motu propio que escribe el Papa Francisco, Aperuit Illis, cuando establece el domingo de la palabra de Dios, en el que da también claves para acercarnos a la palabra de Dios y para acercar la palabra de Dios a los demás. ¿De acuerdo? Así que nada, pues espero que el Señor me ayude y empezamos. Bueno, quería empezar con un evangelio. Voy a tratar de apoyarme en la palabra de Dios para esta pequeña charla. Y dice así, del Evangelio según San Mateo. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Esto es una maravilla porque fijaos que estamos en el contexto en el que Juan, que ha adelantado la venida del Mesías, empieza a escuchar hablar de Jesús y dice: ¿será este el Mesías el que tenía que venir? Entonces él ya está encarcelado y desde la cárcel manda a sus discípulos a ver qué es eso, a preguntarle si es el que tenía que venir.
Y Jesús le responde con los signos del reino de Dios. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, y muy importante, y los pobres son evangelizados. Los pobres son evangelizados. El ministerio de la palabra, relacionado con la evangelización, no es más que una continuidad de esto. Es decir, los pobres son evangelizados. A los pobres se les anuncia la buena nueva. A los pobres se les anuncia la palabra de Dios. A los pobres se les anuncia el evangelio. Entonces, tenemos que pensar si nosotros en nuestro ministerio estamos siendo continuadores de esta obra que fue la obra de Jesús. Jesús, ¿qué hizo a lo largo de su vida? Para extender el reino de Dios, para manifestar la gloria del Padre. Pues casi toda su vida pública se la pasa anunciando la buena nueva a los pobres. Los pobres son evangelizados. Y esto yo creo que es nuclear, ¿no? ¿Quiénes son los pobres? Los pobres. Hay muchos tipos de pobreza. No podemos ni caer en un espiritualismo, ¿no? Hay como dos vertientes, ¿no? Sabéis que las bienaventuranzas, desde el punto de vista de San Mateo dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, y Lucas dice, bienaventurados los pobres, a secas. Y es verdad que a veces podemos caer en esta dualidad, ¿no? De un espiritualismo en el que dice, no, los pobres realmente, la pobreza es no conocer a Cristo, y deja a un lado la otra pobreza, la pobreza material, y luego está por otro lado aquellos que se aferran a que los pobres son realmente los pobres de necesidades materiales, perentorias, alimento, comida, etc. Y que lo otro ya vendrá, ¿no? Bueno, pues que es todo, porque la persona humana es una. Entonces, es verdad que la pobreza mayor de un hombre es la de no conocer a Cristo, o la pobreza mayor de una persona es la de no conocer el amor de Dios. Esto es brutal. Una persona que no conoce el amor de Dios, que no es consciente de que Dios le ama, de que no se sabe amado por Dios, de que no es capaz de amar a los demás porque no ha recibido este amor de Dios, y de este amor de Dios es capaz de fructificar y amar a los demás, es una persona que ya puede tenerlo todo, pero está abocada al fracaso. Pero tampoco podemos dejar de lado la pobreza material, porque la pobreza ha sido de alguna forma instituida como una categoría teológica. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, dice San Pablo. ¿Le faltaba a Jesucristo conocimiento de Dios? No. Esa pobreza no la tenía. Pero dice que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Con lo cual, Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, ha aceptado la pobreza. Se ha hecho uno con los pobres. De hecho, ha muerto como un malhechor, ha muerto como un criminal, ha muerto como un desgraciado, a los ojos de los hombres. No a los ojos del Padre, pero a los ojos de los hombres. Con lo cual no podemos olvidar ninguna de estas pobrezas, porque además, ahora os contaré un poco mi experiencia, además en estas pobrezas se manifiesta la vida. Se manifiesta la vida. Pobre del cristiano que pida una vida sin problemas. Que muchas veces es lo que pide la gente. Yo quiero una vida normal, sin sobresaltos, una vida plana. Yo quiero una vida, tampoco quiero estar aquí, pero tampoco quiero estar aquí, ¿no? Vale, ¿y cómo se manifiesta en una vida plana, sin sufrimientos, en una vida plana sin contradicciones, una vida plana? ¿Cómo se manifiesta ahí el amor de Dios, ¿no? En la tibieza, como dice el Apocalipsis, ¿no? Pobre de los tibios, ¿no? No eres ni frío ni caliente. Mi experiencia es que en la pobreza, y cuando uno se acerca a la pobreza, ocurren muchas cosas. Cuando uno se acerca a la pobreza, y muchos de aquí estáis también relacionados con estos ámbitos, todo se magnifica. Se magnifican
mis propios pecados. Cuando uno se acerca a los pobres y ven en qué situación están, y ven cuál es su fe, y ven cuál es su forma de vida, de cara a Dios o de espaldas a Dios, yo veo mis pecados mucho más grandes. Mucho más que si mi vida sigue una tónica. Ahí es más difícil que se vean los pecados y los efectos de los pecados. Y por otro lado, además, el estar en contacto con los pobres te ayuda a que se magnifique también la gracia de Dios, lo que Dios obra, lo que Dios actúa. Porque desde la pobreza, desde la nada, desde la dependencia total, uno es como es capaz de dar gloria a Dios por todo lo que recibe de Él. Si todo lo recibo de los auxilios humanos, ¿no? De la nómina, de que tengo salud, de que todo me va bien, de qué tal, pues es que no miramos al cielo. Entonces, la pobreza es algo, porque dice, los pobres son evangelizados. Y Jesucristo, a lo largo de su vida, si os fijáis, ha estado siempre buscando a los pobres, de un tipo y de otro. Buscó a Zaqueo, que era un tipo de pobreza. Zaqueo, baja, hoy conviene que entre en tu casa. Y buscó a los pobres de solemnidad desde el primer momento en que se pone a la cola del bautista para ser bautizado, y desde el momento en que se va con los leprosos, que se va con los que nadie quería, se va con los olvidados de la tierra. ¿Dónde tenemos que ejercer nosotros nuestro ministerio? Porque nuestro ministerio no es más que continuar la vida pública de Jesús, de alguna manera. No tenemos otra función. Pues es llevar la palabra a los pobres. Y tenemos que estar pendientes y no tener miedo a entrar en esta pobreza. ¿Vale? Cuando se habla de predicar la palabra, a veces pensamos en la homilía. A veces podemos pensar en la homilía, que es un lugar privilegiado, dice el Papa Francisco precisamente aquí, que es, él dice, cuasi sacramental. La predicación de la homilía es cuasi sacramental, ¿no? Pero no estamos llamados a predicar o que nos venga la palabra. Yo he escuchado alguna vez, ¿no?, a alguna persona, es que no me dejan predicar, o es que no predico. Y se está refiriendo exclusivamente al momento de la homilía. Madre mía, ¿cuántas veces predicó Jesús en la sinagoga? Una seguro, cuando dice, esto se ha cumplido hoy. Pero ¿cuántos días dejó de predicar Jesús en su vida? Yo creo que ninguno. O de palabra o de obra. Entonces, que una persona diga, no me dejan predicar, ¿quién no te deja predicar? El demonio. O sea, quiere decir, el único que te puede atar para que no prediques, para que no manifiestes la gloria de Dios, ¿quién no te deja predicar? Entonces, cuando hablamos del ministerio de la palabra, yo no quiero ver a ningún diácono triste porque no le dejen predicar la homilía. Tienes que predicar, tienes que salir. De hecho, muchas veces en la homilía predicas a los que ya están convertidos, entre comillas, pero y todos los que están por la calle. Entonces, a raíz de una carta que vamos a leer ahora, vamos a meternos en la vida de un diácono y vamos a ver un poco, a partir de estas claves que podemos sacar de esta lectura, claves que podemos sacar nosotros para ejercer este ministerio de la palabra, para llevar la buena noticia a los pobres. Este es el libro de los Hechos. Y la voy a leer desde aquí. Sabéis que empieza la persecución en Jerusalén, empieza la persecución contra los cristianos, ya han sido elegidos los primeros 7 diáconos, y esto hace que lejos de que la iglesia se venga abajo y tienda al colapso y a desaparecer y a acobardarse, pues esto hace, dice la Escritura en los Hechos de los Apóstoles, que se produce una diáspora, ¿no? Los de lengua griega, los diáconos, entre ellos, salen fuera de Jerusalén, pero lejos de salir huyendo, lo que salen es
a predicar, a extender la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia, a los pobres. Dice que son los apóstoles los únicos que se quedan en Jerusalén. ¿Vale? Y entre estos diáconos está Felipe. Y dice así la palabra. Un ángel del Señor habló así a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Bueno, yo creo que esto es crucial, ponte en marcha. O sea, la palabra de Dios y la evangelización nos lleva a estar siempre en movimiento, a estar siempre pendientes. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en la parroquia pusimos una iniciativa hace un año y pico ya, que la iniciativa es que es de cajón. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? A mi parroquia no viene casi nadie. A escuchar la palabra vienen 4 viejecillas, los días de diario, santas, ya, ellas, y los domingos poca gente. Y el barrio tiene miles de personas. Y la parroquia en teoría está en un barrio, en un territorio, para dar testimonio de Jesucristo, para iluminar ese barrio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque si la luz está solo dentro de los muros y en los muros no viene nadie, todo el barrio está a oscuras, digo yo, ¿no? Pues estamos saliendo por las casas. Estamos visitando a las familias a puerta fría. Cogemos el territorio, empezamos por un portal, es un barrio en su mayoría de población gitana, gitana, inmigrante, y decimos, ¿a qué vienen aquí? Pues nada, hoy venimos a visitar. Ya que ustedes no vienen de la parroquia, pues venimos nosotros a verles a ustedes. Pues qué sorpresa nos estamos llevando cada día, porque podemos hablar con ellos, somos testigos de su sufrimiento. La verdad es que es un barrio que es un poco, es como una especie de, es como un pueblo dentro de la ciudad de Madrid. Y gracias a eso todavía las puertas se abren, a veces llamamos y nos abre una cría en pijama de 7 años. Digo, hija mía, aquí abriendo la puerta y de par en par, tu padre no sé si está o está. Eso en otra zona de Madrid es impensable. Bueno, pues se establece un diálogo en el que podemos hablar con personas indiferentes, personas ateas, personas que han sido machacadas por la droga, por el pecado, personas pentecostales y evangélicas, que hasta la población gitana lo es. Es una maravilla ver cómo se agarran a Dios. Cómo se agarran a Dios. Una persona me acuerdo que me hizo mucha gracia, me sale aquí todo casi desnudo, de cintura para arriba, no sé qué, y le pregunto, porque claro, vamos a las claras, cuando decimos saber qué es lo que la parroquia puede hacer por vosotros, les hablamos de ayuda material, salud de los enfermos, cuidados y sobre todo ayuda espiritual. Y les preguntamos, ¿tú cómo estás con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Porque a eso vamos. Y me acuerdo que uno de estos decía, con Dios desaparece de mi vida y me tiro por la ventana. Dice, tú has visto que un follón ahí tenía 9 hijos en la casa, todos saltando, brincando, en unas condiciones un poco lamentables. Y es bonito, ¿no? Establece un diálogo, ¿no? Establecemos diálogos con los pastores. Nos enteramos a partir de ahí cómo entró toda la iglesia evangélica pentecostal y se llevó a todos los gitanos por delante. Se los llevó. Les ofreció algo que la iglesia católica no les estaba ofreciendo. Y ahí te enteras cómo fue, estos misioneros que vinieron de Francia. Hablamos con las personas que vienen de Sudamérica, nos llevamos sorpresas. Resulta que en nuestro territorio había un seminarista que no lo sabíamos. Resulta que en nuestro territorio había una casa de acogida de unos franciscanos. Resulta, no tenemos ni idea de lo que hay en el barrio. Y es la parroquia que está para iluminar el barrio. Y luego, si nos dejan, entramos, algunos nos acogen, entramos en casa, o si no en el ejercicio, y abrimos una palabra. Al azar. Digo, pues nosotros ya te hemos dicho esto para ver qué es lo que el Señor quiere deciros a vosotros hoy, en este momento concreto de vuestra vida. No ha habido ni un día que la palabra no haya sido perfecta para ellos. Desde una hija cieguita que no conseguía dinero para ser operada de los ojos y sale un milagro de Jesús en el que cura al ciego, en el que, bueno, han sido evangelios directamente para las personas a las que visitábamos.
Los despedimos, bendecimos, si nos dejan, la casa a ellos y ya está. Y ya está. ¿Queda algo de eso? Eso es fructífero. ¿Le vamos a ver por la parroquia? Seguramente no. Seguramente no. Pero tú has hecho lo que tenías que hacer. Y es que los pobres son evangelizados. Ahí queda. Coge el camino del sur, le dice a Felipe. Felipe se avió y partió. Por el camino vio a un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. En aquel momento regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Claro, esto es clave, esto es clave. Tú vas por ahí, ves a un etíope, y pues, él tendrá sus cosas y sus creencias. Y tú ves a un musulmán, y dices, él tendrá sus creencias y tendrá sus historias. Vamos a dejar el... Tú ves a un gitano, y dices, él tendrá sus historias. Pero tiene que venir el Espíritu Santo para decirte, ponte al lado de su carro. ¿Se puede evangelizar a los musulmanes? Se debe. Nosotros en Celia, que es lo que la casa de acogida, que hay mucha población cristiana, pero también mucha población musulmana, la oración que tengo lugar allí con ellos, la celebración de la palabra, que tenemos una celebración de la palabra, es abierta a todos. ¿Es que soy musulmán? Bueno, ¿tú crees en Dios? Sí. Lo que intentamos es que dentro del respeto, cuando haya musulmanes en esta celebración, nos vamos al Antiguo Testamento. Ellos a Abraham le conocen. A Ismael, que no voy a contar. Y es importantísimo. ¿Por qué? Porque incluso entre los musulmanes se está produciendo algo terrible. Y es que se están secularizando también. O sea, los padres, los abuelos, tú te vas a Marruecos y preguntas sobre qué pasa o qué les parece todo esto que está ocurriendo, que se vengan a España, que se vengan a Europa y tal, y están temblando. Dicen, es que se van y pierden la fe. Se secularizan. Lo mismo que les ha pasado a los cristianos durante tanto tiempo, les está pasando también a ellos. Y hablas con Teresa, una musulmana en Celia, que viene de Guinea, y te habla de lo que significa para ella Dios, la importancia que tiene la familia para ella en África. Imagino, la familia en África es sagrada. Y ve lo que hay aquí en Europa, y dice, ¿esto qué cabeza humana cabe que una persona esté durmiendo en la calle cuando su hijo está viviendo a 3 calles de aquí? O sea, explota la cabeza. Y es bueno para ellos también revivir su fe. Y es bueno para los cristianos también compartir la fe. Que bueno, son auténticos milagros lo que vive la gente que está desposeída de todo, cómo se agarra a Dios. Eso sí que es fe, pero fe, vamos, invencible. Pero claro, tiene que venir el Espíritu Santo para decirte, ponte al lado de él, vete al carro y ponte al lado de él. Porque una de las cosas que está clara con la palabra de Dios es que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Solo es reconocible al proclamarla, al leerla, cuando interviene el Espíritu Santo. Esto no se puede leer de forma académica. Yo entiendo que la exégesis de la Escritura también hay que estudiarla y hay que investigarla y tal, pero hay tantos tratados sobre la Escritura que están desprovistos de esta faceta del Espíritu Santo, que dice, bueno, vale, ¿dónde? ¿Y luego qué? ¿No? Y luego el Espíritu Santo te tiene que mover a que pongas en práctica esto, a que arriesgues. Yo cuando salgo por las casas, que ya llevo saliendo, como decía, más de un año, voy cagado de miedo. Siempre. Digo, Dios mío, ¿pero qué necesidad? Vamos de 2 en 2, evangélicamente. Voy apoyado, vamos un sacerdote que está estudiando en la parroquia y yo. Y muchas semanas digo, ojalá me llame para decir que no puede. Pero uno dice que el Señor me use como quiera. Yo no voy a decir nada, que el Señor me use, coja mi cuerpo así y me use como quiera. Y vaya a la casa que toque ese día. ¿No? El Espíritu Santo
dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él, corrió. Ahí está la urgencia del Evangelio, corrió hacia él. Es urgente la tarea evangelizadora. Y le oyó leer al profeta Isaías. Le preguntó, esto es clave, le preguntó, ¿entiendes lo que vas leyendo? ¿Cuánta gente ha sido catequizada? ¿Cuánta gente ha recibido la primera comunión? ¿Cuánta gente ha pasado por las parroquias? ¿Cuánta gente ha ido a misa llevado de sus padres? Y yo pregunto en el colegio, en primero de eso, ¿cuánta gente va a misa y levanta la mano 2? ¿No será por esto? Dice, ¿entiendes aquello que estás leyendo? Él respondió, la respuesta es fulminante, y es para todos vosotros, y para mí. Dice, ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? En otra traducción, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Pero vamos a ver, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Para eso estáis vosotros, ¿no? Para explicar todo esto que es el misterio de Dios y del hombre a las personas que viven con vosotros. Para dejar que sea el Espíritu Santo el que entre ellos y se lo explique, pero a través vuestro. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo la gente va a entender que Dios existe si nadie se lo explica? ¿Cómo la gente se va a convertir si nadie se lo explica? ¿Cómo se va a entender el sufrimiento de Valencia si nadie lo explica? ¿Cómo se va a entender que Dios está detrás de todo lo que ocurre si nadie lo explica? ¿Cómo se va a entender que existe la vida eterna? Hoy que acabamos de leer al profeta Daniel y estamos leyendo a Daniel en el oficio de lecturas. ¿Tú eres capaz de explicarlo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Sí. A Peruit Ilis se les abrieron los ojos. Es cuando los discípulos de Maús dicen, se les abrieron los ojos cuando él nos iba explicando las Escrituras. ¿No? Que coja a estos pobres discípulos que lo han vivido todo de cerca y no se han enterado de nada. ¿Qué hace Felipe? ¿Cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? El etíope rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¿Estamos nosotros dispuestos a subirnos al carro de otro, porque él iba para no sé dónde, y sentarnos con él? Porque la evangelización muchas veces yo creo que es fundamental, esto no es cuestión de éxito ni de números, es uno a uno. Esta semana fue mi primer día en la casa de acogida de Cáritas, que he empezado ahora con este proyecto. Se propone un poco lo que estoy haciendo en CEDIA, de todos, ahí como 19 personas, y lo propongo. ¿Sabéis cuántos vinieron? Una persona. Una persona. ¿Con cuántos estuvo Felipe? Con una persona. Esto en el mundo, esto en la vida ordinaria dice, vaya fracaso. O sea, una hora de ida, otra hora de vuelta, las horas que pasas allí, y una persona. ¿Esto tiene sentido? Por salvar un alma, ¿tendría sentido nuestro ministerio, nuestro servicio? Ya ves, aunque sea solo la nuestra. Ya sería bastante. Pero esto es uno a uno, y es que lo que nos va a tocar vivir en la iglesia a partir de ahora es así. Parroquias vacías, parroquias con poquita gente, porque la gente está en la calle, está en el carro, como estaba este eunuco de Candacés, de la reina de Etiopía. Entonces, o nos dejamos llevar por el Espíritu Santo sin pensar en los parámetros del mundo, o es que lo nuestro no es el Evangelio, es otra cosa, es el éxito, es los púlpitos, es las masas, no es Dios, no es Dios. Que Jesucristo se quedó con 12, menos 1, 11, y en la cruz 1, y ya está. Y ya está. ¿Sí? Subiese y sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo el eunuco era este. Casi nada. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia.
¿quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Leía nada más y nada menos, bueno, el único, no sé si sabré lo que leía, pero no era tonto, había cogido justo el canto del siervo, uno de los cantos del siervo. O sea, el centro de la pasión de Jesucristo. ¿Quién entiende esto? Un cordero que lo abre la boca, lo va al matadero, que le trasquilan. El eunuco pregunta a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de este texto de la Escritura se puso a anunciarle la buena nueva de Jesucristo. Esto es el misterio apostólico, esto es el ministerio, esto es el ministerio de todo cristiano, que somos enviados desde el bautismo a anunciar esta buena nueva. Basta una excusa, basta lo que sea, basta un comentario, basta una conversación para decir: esta persona es el eunuco y me está diciendo, súbeme aquí y explícame esto, porque no le digo, explícame mi vida, por qué ha muerto mi marido, por qué mi hijo con cáncer, por qué llevo no sé cuántos 3 años sin trabajo, por qué todo esto. Y en esos momentos es cuando o entra Dios o estamos en tinieblas. O entra Dios o estamos en tinieblas. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué ha ocurrido en este tiempo en el que Felipe ha utilizado este pasaje como pretexto para explicar la buena nueva? Este eunuco se ha convertido y pide el bautismo. Y pide el bautismo. Como era antiguamente, no era que nacían y te bautizaban, porque ya la religión del imperio, para todos somos cristianos porque hemos nacido en el imperio, ya naces y te bautizan, no va a ser que te mueras y tal, sino que porque me convierto, porque ya he descubierto a mi Señor, yo quiero ser de Él y por eso me bautizo. Quiero recibir el bautismo y ser configurado con Cristo. Hoy día, esto cada vez está siendo, de hecho es una preocupación del cardenal, más habitual, que es el catecumenado de adultos. En nuestra parroquia ya el año pasado fue bautizado un adulto, un joven de 18 o 20 años, y ya este año empezamos con 2 personas de 40, de 50, que no son bautizadas. Cada vez vamos a encontrar con más personas que no son bautizadas, porque ya es que eso de bautizar es como machacar al niño, como imponer una religión que él no ha decidido, ¿no? Cada vez nos vamos a encontrar con más casos en los cuales la tarea evangelizadora producirá la conversión de estas personas que dirán: quiero bautizar. Cuando me reunía la semana pasada con estas personas, digo: qué suerte tenéis de empezar este camino, porque podéis decir no a bautizar, podéis rechazar el bautismo. Y me miraron como diciendo, digo: sí, podéis rechazarlo, porque no vais a ser bautizados en la fe de vuestros padres, sino que si os bautizáis, va a ser de verdad porque queréis bautizar. Podéis decir que no y podéis decir que sí. Igual que cuando uno entra en el seminario puede decir que no y puede decir que sí. Igual que vosotros que estáis formando podéis decir que no todavía al diaconado o podéis decir que sí, porque esto no es como un tubo que todo lo que entra sale. Si no, el seminario no funcionaría, no cumpliría su misión, sino que es un camino en el que uno discierne al final si esto es lo que Dios quiere para él o no es lo que quiere para él. Este hombre se convierte: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Dicho esto, mandó detener el carro, bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Y al subir del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató, de modo que ya no volvió a verle el eunuco, que siguió gozoso su camino, gozoso. De que iba pensando, no sé qué, no sé cuánto. Felipe, que se encontró de pronto en Azoto, recorrió evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Esta es la vida de un diácono. Podéis elegir entre esta o la de San Esteban. Muerte o susto. Esta es la vida de un diácono. La vida de un diácono es estar al servicio y al servicio de Dios, al servicio de su palabra, y teniendo sobre todo siempre por foco y siempre esa sensibilidad especial por los pobres.
por los pobres y por los paganos, ¿no? Hay que salir a por la oveja perdida. Hay que salir a por la oveja perdida. Por caridad. Por caridad, porque todo esto se hace por caridad, por amor. Por amor de Dios. Hay que salir a por la oveja perdida que puede estar cerca o puede estar lejos. Puede ser en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en la parroquia. Pero hay que salir a por la oveja perdida. Cuando dice Jesús pregunta, yo ahí veo cierta ironía, ¿no? En este relato. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, tiene las 99, una se le pierde, no deja las 99 y se va detrás de la que ha perdido? Digo, así. Así de gente, incluso yo, digo, 100, todavía me quedan 99. O sea, que voy a dejar las 99 y voy a por una. Os lo pongo más difícil. ¿Quién de vosotros, si tiene 1.000.000 de ovejas, pierde una, no deja todas y se va por esa? Que ni se nota. Ya volverán. Él sabrá, Dios sabrá lo que quiere hacer con él. O sea, nos duele que haya personas que hayan rechazado la fe, nos duele que haya personas que vivan en el pecado, nos duele personas que hayan sido presas del demonio, ¿no? Y engañados y incluso atenten contra Dios o contra los hermanos. Y luego, por otro lado, también había como dos vertientes, os decía, está la parte misionera de evangelización, que un cristiano si no evangeliza se muere, igual que si el agua no corre, se pudre. Si un cristiano no evangeliza, se muere porque pierde su sentido, de palabra o de obra. Pues ya sabéis, como San Francisco decía a sus hermanos, hay que evangelizar en todo momento, dice, y si hace falta hasta con palabras. ¿Verdad, Javier? Y si hace falta hasta con palabras. Porque a lo mejor dice, este no dijo nunca una palabra más santa que otra, pero es que su vida era puro evangelio. No hacía falta y no se contradecían sus hechos, sus palabras con sus hechos. Eso es fundamental. No podemos decir bienaventurados los pobres cuando nosotros, nuestra vida dista mucho de esta pobreza evangélica. No puedo decir bienaventurados los que lloran cuando huimos de eso, los que sufren, cuando huimos del sufrimiento, cuando nos da pánico. O sea, cogernos las bienaventuranzas y recorrerlas y decir bienaventurados, es decir, yo no puedo decir esto si de verdad yo no lo siento así. Jesucristo lo dijo porque él lo sentía así. Que fue algo totalmente contra, bueno, yo creo que los dejó a todos muertos, ¿no? Iban al monte a escuchar la palabra de Dios, según San Mateo, desde arriba, según San Lucas, desde abajo, y ahí van lisiados, cojos, pobres, sufrientes. Bueno, a ver si los salva, a ver qué nos dice. Y te dice, como si un cojo va al traumatólogo y le dice al traumatólogo, bienaventurados los cojos. O va un ciego locurista y dice, no sabes la suerte que tienes. O va un tío llorando a buscar un suelo y dice, bienaventurados los que lloran. Yo veo a esta gente y diría, pero es verdad todo esto. Pues ¿tú crees que tu cojera es la de esa pierna? ¿O que tu ceguera es la de esos ojos? ¿O va más allá? ¿No? La segunda parte, y no me quiero extender más, es la de la conversión pastoral, ¿no? Esto lo puede hacer Felipe, porque no lo hace Felipe. Esto lo puede hacer Felipe porque se deja usar por Dios. Esto lo puede hacer Felipe porque, si os fijáis, es el Espíritu Santo el que le dice corre, es el Espíritu Santo el que le dice tal, es el Espíritu Santo el que acontece y ilumina a esta persona. Para esto hace falta la conversión pastoral. Es decir,
estamos llamados a conocer las Escrituras, no tanto en cuanto que también a conocerlas, a tenerlas en presente, a saber de lo que hablan las Escrituras, a darles un sentido, sino a vivirlas, a vivirlas. Estamos llamados a que este sea nuestro alimento, ¿no? Como dice en el libro de Ezequiel y en el libro del Apocalipsis, ¿no? Hay un pasaje del libro de Ezequiel en el que dice, luego me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Antes de profetizar, le dice Dios, cómete este rollo y luego vete a profetizar. Dice, yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y me supo dulce como la miel. Luego en otro pasaje paralelo a este del Apocalipsis, vemos que lo de dulce como la miel, ¿os imagináis comeros un rollo de estos de la Escritura? Vegetal, ¿verdad? Dice, la voz del cielo, dice San Juan, que yo había oído, me habló otra vez y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui hacia el ángel y le pedí que me diera el librito. Me respondió, toma, devóralo, te amargará las entrañas, pero te sabrá dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y sentí en mi boca el dulzor de la miel, pero cuando lo comí se me amargaron las entrañas. Entonces me dicen, tienes que profetizar otra vez contra numerosos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Esto es así. ¡Ay, qué bonita la palabra! ¡Ay, lo que me ha llegado! ¡Ay, no sé qué! Estamos llamados a vivir la palabra. Pero tenemos que saber que esto también es meternos en el sufrimiento de Cristo. Porque la palabra no solo es para conocerla, para anunciarla, sino para vivirla. Y para vivir en las entrañas de los pobres. Y para que sufras con los pobres. No se puede proclamar la palabra de Dios a distancia, diciendo, mira, tú que no conoces esto, yo te digo esto que es la verdad y que va a cambiar tu vida, a distancia. Sino que al final la palabra te involucra con la persona, con el hermano que la escucha, y te hace uno con sus sufrimientos. O sea, no es un camino fácil el de anunciar la palabra de Dios. Y no me refiero solo a que cueste ir, como decía, de puerta en puerta. Eso es lo de menos. Eso es lo bueno. Es que al final te implica. Primero vivirla tú y segunda, vivirla con tus hermanos que sufren. Por eso hace falta una conversión pastoral que tiene que venir del lado de la palabra, del escrutinio constante de la palabra, de orar con la palabra, de rumiar la palabra, de dejar que la palabra entre en nosotros y que sea el Espíritu Santo el que la ilumine en nuestra vida. Cada palabra, ya lo sabéis, siendo las mismas letras que son, es distinta para ti y para mí. Y es distinto, depende de que sea este momento, aquel momento o el otro momento. Porque la palabra es vida, una vez que se pronuncia, es palabra de Dios, que dice la de Benú, que es Dios mismo. Y siempre es nuevo, y siempre renueva. Pero tenemos que estar siempre con la palabra de Dios, como las vacas, ¿no? Que van rumiando, comen una vez y comen, con no sé cuántos estómagos tienen, ¿no? Todo el día con la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿no? Hasta que llegue a entrar y nos transforme totalmente, ¿no? Es muy bonito el consejo que le da San Pablo a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, que es casi como el testamento espiritual de San Pablo. Sabéis esta carta, ¿no? Cuando habla con su amigo y le dice, recuerda que desde niño conoces las sagradas letras. Aquí yo creo que lo veis reflejado mucho de vosotros. Ellas pueden proporcionarte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Esto te puede llevar a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Lo voy a repetir. Recuerda que desde niño conoces las sagradas letras. Ellas pueden proporcionarte la sabiduría que lleva a la salvación. No tengáis miedo de que sea la palabra de Dios la que hable por vosotros. No basta muchas veces decirle a una persona, bueno, tranquila, venga, ánimo, Dios te quiere. Eso de Dios te quiere lo has escuchado toda la vida. Más que eso. Deja que sea la palabra de Dios la que le diga a esa persona con pelos y señales qué está pasando en su vida, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios, toda. Yo aquí me he llevado muchas sorpresas intentando a veces elegir qué lectura o qué no lectura podría ser apropiada para una persona. Digo, joder, esto cualquiera dice esto, o sea, tú te encuentras un pobre y sale, pero un pobre de solemnidad, y te sale el evangelio de ¿por qué os preocupáis por vuestra vida? Mirad, me acuerdo que me pasó esto, mirad los lirios del campo, digo, sale esta palabra y digo, yo miraba aquí, miraba ahí, miraba aquí, ¿no? Digo, no voy a decir yo esto a esta persona. Pues se lo dije. Y ella me explicó a mí la escritura. Ella me explicó a mí con su vida la escritura. O de repente estás en una situación en la que, por ejemplo, hay personas que sabes que tienen pues un tipo de vida concreto y te sale una lectura en la que se habla, por ejemplo, contra el pecado de la sexualidad, contra las relaciones homosexuales, etc. Y dices, y proclama la lectura. Y te das cuenta cómo eso está detrás incluso de personas que se saben viviendo de una forma que le exigía. O sea, el falso pudor a veces, ¿no? Por esos falsos respetos humanos que nos hacen a veces esconder parcialmente o solo decir parcialmente aquello que digo, no, pero es que, o sobre el matrimonio, ¿no? A lo mejor a unas personas que viven fuera del matrimonio, ¿no? Y dices, ya, pero es que, ostras, es verdad que la caridad hace falta, ¿no? Pero la caridad no puede esconder la verdad, al final. ¿Cómo sea esto? Que el Señor lo inspire. Aquí Felipe se tuvo que subir al carro. Pero toda palabra de Dios es inspirada. Y si el Señor pone una palabra en un momento determinado, por algo lo habrá hecho, ¿no? Mucho más allá de lo que son nuestras entendederas, ¿no? Hay que rezar con la palabra y hay que empaparse de la palabra para estar alimentados por el Espíritu Santo. Es lo que quiero decir. ¿Para qué? Para enseñar, arguir, corregir y educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Pues poco más. Ya quiero terminar aquí, es la hora. Y nada, pues veis cómo estas dos partes van una unida a la otra y nos llevan a cambiar de vida, a que haya una conversión en nuestra vida para luego poder llevar al mundo que está sediento, que está hambriento de esta palabra, que no la conoce, que no la entiende, porque nadie se la explica, porque nadie se la lleva. Y para lo cual vosotros, pues si Dios quiere, seréis ordenados, diáconos como Felipe. Felipe aquí predica y bautiza. ¿Dónde? Donde Dios ha querido.
pues que así sea nuestra vida, enamorados de Dios, y simplemente para ponernos a su servicio, para lo que Él quiera y como quiera, y ayudados por su Espíritu Santo. Pues nada más. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea.